Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie de Apocalipsis, nuestro estudio que llevamos semanalmente. Y bueno, el día de hoy vamos a ver o vamos a seguir hablando de la primera bestia, pero ya es la segunda parte. Creo que solo son dos, no sé, ya les diré si necesitamos una tercera parte. Vamos a ver cuánto avanzamos en el estudio. Vamos a leer primeramente en Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer todo el capítulo. Dice así: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vamos a iniciar con el tema de hoy, y la vez pasada vimos los primeros 2 versículos, ahora vamos a avanzar un poquito más, pretendo avanzar unos 4 versículos en este tema, esperemos que sí, porque es un poquito largo. Que retomar algunos puntos porque vamos a seguir utilizándolos en este tema. Por ejemplo, el significado de bestia. Ya dijimos que metafóricamente hablando se refiere a un hombre brutal, bestial, salvaje, feroz. Estas características hablan pero más bien de su forma de ser, no de su físico, sino de su forma de ser. O sea, es un hombre brutal. Bueno, también hay que recordar de dónde viene. Esta bestia dice que surge del mar, y ya hablamos que el mar significa multitud, la mayoría, el sistema de este mundo. También hablamos de esta semejanza que el dragón pone sobre la bestia. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y bueno, vimos esta similitud. Y la diferencia también la analizamos, y hay que recordarla, hay que tener presente que la bestia es parecida al dragón. Entonces hay que entender que el dragón quiso poner sobre la bestia su imagen. Ahorita vamos a volverlo a retomar, por eso es importante. En el versículo 1 vimos cómo era este personaje brutal, bestial, que dentro de su boca también hay esa brutalidad, porque dice que tiene escrito un nombre, se autonombra con nombres que insultan a Dios. Entonces vimos varios ejemplos y vimos cómo se parecía esta bestia a las 3 bestias primeras que ve el profeta Daniel. Un leopardo, un oso, un león. Esto es lo mismo
que el profeta Daniel vio y hicimos la comparación de Daniel 2 y Daniel 7, hay que recordarla, hay que tenerla presente, porque vimos el avance de de esta monstruosidad, cómo empieza realmente con un imperio pequeño, siendo Babilonia, después los medos y los persas, Grecia, Roma y Roma dividida. Aquí lo tenemos, cómo va creciendo el territorio y cómo va haciéndose en la monstruosidad que se convirtió el imperio romano. Por eso dice que la cuarta bestia era espantosa en gran manera. Hay que recordar que la bestia viene del sistema mundano, de reinos poderosos, de Satanás, y también es una bestia que sube del abismo. Quiere decir que va a estar influenciado totalmente por Satanás. También hay que ver el carácter de la bestia. Dijimos que es inicuo, o sea que no tiene moral, es impío, es injusto, se comporta como un animal salvaje, ya vimos, es blasfemo, conquistador y destructor, espantosamente fuerte, cruel y despiadado, arrogante y odia a todo lo que tenga que ver con Dios. Hoy vamos a referirnos a otra parte de su carácter. La bestia también es usurpadora e imitadora. Vamos a ver. ¿Por qué? Bueno, tenemos que regresar de hecho al versículo 2. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y es aquí donde entendemos por qué usurpa y por qué imita. Empieza la imitación. Le dio su poder, su trono y grande autoridad. Fíjense que Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 nos menciona algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas, a quien a nuestro Señor Jesús. Porque el versículo 1 dice que antes nos hablaba de muchas otras formas. Pero aquí a lo que voy es en el versículo 3. Él, o sea Jesús, es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Y aquí vemos cómo Satanás, cuando nos está diciendo la palabra de Dios, ahí en Apocalipsis 13:12, que dice que, bueno, desde el principio, desde el 13:1, que dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y coronas. Vemos que la descripción del dragón es muy similar a la descripción de la bestia. Y es como si Satanás estuviera diciendo, pues la bestia es el resplandor de mi gloria. Vean qué cosa tan terrible. Luego también dice el versículo 2 del capítulo 13, dice que el dragón le da su poder, su trono y su autoridad. Y aquí vemos cómo nuestro Padre Celestial, eso es lo que hace con nuestro Señor. Obviamente, el poder y la autoridad y el trono que le puede estar dando Satanás a la bestia no se puede comparar con el trono eterno y con el omnipotente Dios. Bueno, entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a estar teniendo esta tabla comparativa. ¿Cuál es lo auténtico? Jesús es la expresión exacta de Dios. Es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Nos dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, lo voy a leer como dice, Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. También Jesús está sentado en el trono de Dios. Me faltó la S ahí. En el trono de Dios. Jesús está sentado en el trono de Dios. Vamos a ver cuál es la imitación. La imitación es que el dragón le da su imagen a la bestia y el dragón comparte su trono con la bestia, pero fíjense, aquí lo puse entre comillas. Comparte. Lo tiene que hacer porque recuerda que él no quiere compartir. Él quiso la gloria como si él fuese Dios, pero no le han salido los planes hasta ahorita. No ha recibido la gloria que Dios recibe y acuérdate que él piensa, tengo poco tiempo ¿para qué? Para recibir esa gloria, porque ese ha sido su codicia desde el principio. Entonces, tiene poco tiempo y tiene que hacer lo que tenga que hacer. Bueno, entonces va a utilizar a 2 personajes más para poder recibir esa gloria, en realidad.
Entonces dice que comparte. El dragón dice, bueno, ok, te voy a utilizar a ti, y como tú ya me has adorado, recuerden que lo vimos en el tema anterior, la única forma en la que el dragón le dé a alguien tanto poder y tanta autoridad es haciendo lo que él le pidió a nuestro Señor Jesús que hiciera, que se postrase y le adorare. Obviamente nuestro Señor Jesús no lo hizo, pero va a haber alguien que sí va a ser seducido y lo va a hacer. Pero entonces él ya recibió esa gloria. Bueno, ok, te voy a dar gloria, te voy a dar de mi trono, te voy a dar de mi autoridad, pero entre comillas, porque en realidad esa no es su verdadera intención. Satanás odia a la humanidad, y recuerden que este personaje, pues, aunque no lo he mencionado, pero cabe mencionar, es un ser humano. Bueno, vamos a seguir viendo más acerca de esta falsedad de imitación. Casi todo el tema vamos a estarlo mencionando. Entonces vamos a continuar en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y aquí otra imitación. Vamos a analizar este versículo con la Biblia interlineal y lo vamos a comparar con otro versículo que ya hemos estudiado. Apocalipsis 13:3. Vámonos a la Biblia interlineal. Fíjense aquí. En su significado directo sería como que ha sido degollada. Aquí se los puse en el recuadro. Utiliza dos palabras griegas, obviamente, para decir: vi que la bestia, o una de las cabezas de la bestia, había sido herida como de muerte. Aquí dice como que estaba degollada, es lo mismo. Vean estas dos números que nos han servido. No somos muy estudiosos del griego ni del hebreo, pero podemos entender que están enumeradas. Entonces dice que es la palabra 5613 y la palabra 4969. ¿Por qué les digo este dato? Porque cuando leemos Apocalipsis 5:6, que nos habla acerca del Cordero, encontramos esta importante similitud. Les voy a leer el versículo, pero no les voy a quitar de pantalla lo que es la traducción al griego o el original griego. Apocalipsis 5:6 dice de la siguiente manera: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, lo demás ya lo estudiamos, pero hoy solamente quiero recalcar que esta palabra que dijo un cordero como inmolado está utilizando las mismas dos palabras, 5613 y 4969. Les voy a regresar la anterior para que vean que se trata de las mismas dos palabras, o sea, imitando esto, que el Señor sí estaba inmolado y él imita. Ahorita les voy a decir por qué. Van a decir ustedes, bueno, son las mismas palabras, podría estar en la misma situación, pero les voy a decir dónde es donde nos damos cuenta que es una imitación. Lucas 23, vamos a leer el versículo 44 hasta el 46, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesús. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que esta cita nos dice que el Señor realmente murió. Al decir expiró, es murió. Vamos a ver otra cita más. Necesitamos ver otra cita más. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tengan esta cita ahí separada en su Biblia, porque esta es la que nos va a marcar la diferencia. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué motivó a Cristo a morir? Por eso les dije, separen Marcos. Marcos nos da la respuesta. Marcos 10:45 nos dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aquí nos dice, el amor, el salvarnos, el rescatarnos, el darnos vida eterna. Esto fue lo que motivó a Cristo a que, como nos dijo Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
y habiendo dicho esto, expiró. Por eso tanta humildad, por eso tanta obediencia, porque en el corazón de nuestro Señor Jesús hay amor. Pero vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la motivación de la bestia y del dragón de hacer esto como herida de muerte? La razón obvia es que están imitando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día no se sabe de un ser humano que se haya sacrificado. Se sabe del Hijo de Dios que se hizo hombre, que se sacrificó por nosotros. Todo mundo lo sabe, aunque no todo mundo lo cree y no todo mundo lo reconoce. Pero va a llegar un día en que Satanás, dándose cuenta, acuérdense que cuando Jesús triunfa sobre ellos en la cruz del Calvario, ellos son humillados y exhibidos públicamente, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesita? Pues si tanto poder le dio a Jesús que él muriera en la cruz, pues yo tengo que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que motiva a la bestia y al dragón a hacer esto? Recibir adoración, recibir gloria. Y lo que quieren es que la gente deje de darle ese crédito a Jesús, porque él fue el único que murió, y tomar ese crédito para la bestia y pues a su vez para el dragón. Entonces vamos a otra vez a hacer una comparación. ¿Cuál es lo auténtico? Jesús murió por nuestros pecados y da la vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la imitación? La bestia no muere, pero hace como que muere, no para salvación de otros, sino para vanagloria. Aquí déjenme ahorita les explico por qué les digo que no muere. Apocalipsis 13, otra vez al 3 para que veamos. Pero su herida mortal fue sanada. Aquí está. Luego. Sí tuvo una herida mortal, pero fue sanada. Algunos interpretan esto como que resucita. No puede resucitar porque hay un principio bíblico. Jesús es la resurrección y la vida. El único que puede resucitar a un ser humano es Jesucristo. Por eso es un principio que no se debe de ignorar. Pero aquí, obviamente, como estos personajes van a ir acompañados de muchas señales y prodigios, pues van a ser como que resucitan. Pero ahorita les voy a decir más acerca de esto. Quiero hacer un comparativo nuevamente con Apocalipsis, capítulo 5, pero ahora vamos a leer del versículo 11 hasta el versículo 14. Vamos a leer. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado. Aquí ya no dice como inmolado. Recuerden que cuando Juan ve esa visión, él está diciendo: yo vi al cordero, ya lo estudiamos en Apocalipsis 5, pero dice: yo vi al cordero como inmolado. No quiere decir que no había muerto como en el caso de la bestia. Lo que estaba diciendo es que tenía heridas de muerte, pero no estaba muerto. Esto nos habla de su resurrección. Pero entonces aquí nos está afirmando el versículo 12 que sí fue muerto. Ya no dice el cordero que fue como inmolado, no, el cordero que fue inmolado. O sea, él sí murió. Él es digno entonces de tomar todo el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué le dan la alabanza? Porque ya nos lo dijo en el versículo anterior. Le dan la alabanza porque fue inmolado. Por eso les repito, Juan dice que lo vio como inmolado porque él es la primera vez que ve al Cordero ahí en su visión del trono. Recuerden que cuando él dice: ay, ¿quién podrá desatar este sello? ¿Quién podrá abrir este rollo? Entonces se pone a llorar y uno de los ancianos le dice: no llores. El Cordero de Dios, el que fue inmolado, puede abrirlo. Y entonces dice que él voltea y vio un cordero como inmolado. ¿Por qué? Porque tenía las heridas de muerte, pero estaba vivo. Eso nos habla de que vio a Jesús con sus heridas que le causaron la muerte. O sea, lacerado, o sea, con sus manos atravesadas, con sus pies atravesados y con su costado atravesado. A eso se refiere.
Bueno, voy a continuar en el 14. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 4 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí estamos hablando de su resurrección. Él vive por los siglos de los siglos, pero él sí fue inmolado, pero ahora vivo está. Ahora vamos a compararlo nuevamente con Apocalipsis 13:3. Dice, pero su herida mortal fue sanada. Y aquí es donde vamos a encontrar el significado de esta imitación. Vayamos nuevamente al diccionario para consultar el griego. Vamos al diccionario Strong. Directamente esta palabra sanar. Esta palabra sanar viene del griego terapollo, algo así. ¿De dónde sale esa palabra? Terapia. Como los médicos que le dan terapia al enfermo para que sane. Esto fue necesario que le dieran a este ser humano brutal para que sanara. Así que dice que se le tiene que servir, hacer un servicio. Se le tiene que restaurar, se le tiene que curar. Pero fíjate, aquí es donde vamos a encontrar la imitación, la falsificación, el engaño de Satanás. Vamos a leer una cita más. Hoy vamos a leer muchas citas porque es necesario. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hay que resaltar aquí? ¿Quién fue herido? Jesús. Esto es lo que hay que resaltar. Mas él fue herido. Pero hay que resaltar ¿por qué? Por nuestras rebeliones, por nuestros pecados y por darnos paz. ¿Ven la diferencia? La bestia es herida para engañar, para usurpar y para imitar. Pero Jesucristo fue herido originalmente. O sea, Él fue el primero que fue herido, pero ¿para qué? Para que nuestras rebeliones fueran borradas, para que nuestros pecados fueran quitados y para que tuviéramos paz. Esta es la motivación. Así que Él no tuvo que ser servido, sino que Él vino a servir. ¿Ven la diferencia? En la definición de terapia, el que necesitaba ser servido y el que necesitaba ser curado era la bestia. Pero aquí nos dice que el verdadero, el auténtico Cordero de Dios, Él no viene para ser servido, sino para servir. Pero hay algo bien importante que dice también Isaías 53:5. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quiénes? Nosotros, no Jesucristo. Jesucristo sí murió y no lo sanaron, no lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la terapia para que se rehabilitara. No, Jesús murió en la cruz y lo bajaron y lo metieron en una tumba porque estaba muerto. Así que Él no tuvo que ser sanado o curado, sino que Él fue quien nos curó. Él fue quien nos sanó, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la bestia no puede curarse a sí misma, necesita ser curada, necesita ser sanada y por lo tanto no puede sanar a nadie. Así que la herida que le podía causar la muerte va a ser sanada. El punto es que la gente va a creer que sí estaba muerto y que resucita. Esto va a ser suficiente. Pero aquí nos tiene que quedar claro, no murió, pero así parecerá. Esto es una imitación. ¿Por qué? Porque va a imitar la resurrección. Vuelvo a repetir, Jesús es la resurrección y la vida. Nadie más, nadie más. Jesús es el único que nos va a resucitar. En toda la Biblia no vemos que nadie pueda resucitar a alguien si no es por el poder de Dios. Obviamente tenemos a los profetas que también oraron y resucitó, pero ¿quién fue el que dio la vida? Dios. El mismo Pablo, cuando hay un muchacho que está en la ventana sentado y como ya tenían mucho tiempo platicando, se cae y muere y Pablo ora por él y este hombre vuelve a la vida. Pero ¿quiénes son? Los siervos de Jesucristo. Con el poder de Jesucristo, el que resucita es Jesucristo. No ningún ser humano, sino Jesús. La gloria, como dijo, sea Él porque Él es el único digno de tomar todo el poder, toda la autoridad, toda la alabanza. Miren, vamos a leer cómo Jesús sí resucitó. Vamos a Juan capítulo 20, pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así:
Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después, otros de sus discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les contestó: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer». 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró y se puso en medio de ellos y les saludó diciendo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». Tomás entonces exclamó: «Mi Señor y mi Dios». Y Jesús le dijo: «¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Hay testimonios de los discípulos y de muchos más que vieron a Jesús después de que él había sido crucificado. Vieron realmente cómo él murió y vieron cómo él resucitó. Ahora sabemos que nosotros debemos de creer aún sin haberlo visto, porque no estuvimos ahí, pero debemos de creerlo porque fieles son estas palabras. El Señor realmente resucitó y por eso hay tantos escritos, como también Pablo y Pedro lo dicen. Dice: si no creen en la resurrección, pregúntenle. En aquel tiempo todavía estaban vivos los testigos de esta resurrección. Dicen: aquí hay muchos aún viven. Ustedes pueden preguntarles. Entonces la resurrección nos habla de que Jesús es el único que puede dar vida, por cuanto Él es Dios. Y ese poder es un poder que Satanás no tiene. No tiene ni va a tener nunca. Ese es un poder exclusivo para Dios. Ciertamente Dios ha permitido que Satanás tenga poder de muchas cosas, pero no el poder de dar vida. Ese solamente le compete a nuestro Padre Celestial. Vamos a ver otra vez el cuadro. Jesús sí murió, Jesús sí resucitó, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Cuál es la imitación? La bestia no muere. Por lo tanto, la bestia no resucita, no puede sanar a nadie, sino que necesita ser sanado. ¿Ven lo parecido? Esto muchos dicen: ay, la bestia resucitó. No, es una falsedad. Y tienen que entender que él está imitando y que muchos se van a sorprender por esta imitación pensando que es auténtico. Muchos se van a ir por el clon, como ahorita mucha gente compra clon en lugar de comprarse el original. Bueno, vamos a ver este versículo en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 3. Dice: vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Vean, parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Vamos a avanzar. La última parte del versículo 3 dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vamos a volverlo a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y todo el mundo se maravilló de este milagro y le dio la lealtad a la bestia. Leámoslo en otras versiones. Nueva Biblia Vida. El mundo, maravillado de semejante milagro, siguió a la bestia. Se maravilló de semejante, me gusta cómo dice aquí, semejante milagro. Vamos a leerlo en otra versión más. La Biblia, la palabra hispanoamericana. Y toda la tierra corría fascinada tras la bestia. Corría fascinada. Creo que al leer estas tres versiones nos damos cuenta de lo que, o podemos ver un poco de la dimensión de la idolatría, de la ceguera espiritual que esta gente va a tener. Si ahorita lo estamos viendo con claridad, que fue falso, pero esa gente no se va a dar cuenta de que así es una imitación. Vamos a leer, para darle explicación a esta última parte, Juan 5:43 en la versión Dios habla hoy. Dice el Señor: yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a éste lo aceptarían. El Señor estaba aquí en el Evangelio de Juan profetizando lo que está por venir.
cuando venga la bestia en su propio nombre, porque tanto la bestia como Satanás anhelan y codician el poder y la gloria para sí mismos. Por eso no pueden ser leales el uno al otro. Serán equipo porque les conviene por un determinado tiempo, pero leales no pueden ser porque ambos codician el poder. ¿Se acuerdan que les decía que ahorita están en un solo propósito? Pero si tuvieran la necesidad de reclamar el poder, todos los demonios se pelearían entre sí porque les gusta recibir la gloria. Este fue el engaño que Satanás dijo a Eva. Dios sabe que no morirán, sino que serán como Dios. Y es el mismo engaño que él se creyó, es el mismo engaño con el que arrastró a la tercera parte de los ángeles, y es el mismo engaño con el que va a utilizar a esta bestia. Para poder entender un poquito más acerca de lo que dice el Señor Jesús, de que otro iba a venir en nombre suyo y que a este sí lo iban a aceptar, tenemos que entrar a ver un concepto que no viene en Apocalipsis, pero que no lo viene tal cual, pero sí lo menciona de alguna otra manera. Es el concepto del anticristo. Anticristo. Y fíjense, vamos a ver, ¿qué sabemos del anticristo? Bueno, sabemos que la palabra anticristo, oh sorpresa, ustedes pueden buscar en todo Apocalipsis, pueden leer todo Apocalipsis, que yo les aconsejo que sí lo hagan, sí lean todo Apocalipsis, háganlo constantemente para recordar lo que ya vimos y para pues ir abriendo panorama para lo que vamos a ver, si Dios así lo permite. Pero ustedes van a ver que la palabra anticristo no aparece en ningún versículo de Apocalipsis. Pero a pesar de esto, Apocalipsis sí nos habla mucho de este personaje, del anticristo. De hecho, es el personaje que estamos viendo, la bestia. ¿Qué más sabemos? Esta palabra es usada únicamente 5 veces en toda la Biblia, la palabra anticristo. Aunque, como sabemos, Daniel también hizo referencia de este anticristo, pero nunca lo llama así. Pablo también, y nunca lo llama así. Pedro, y nunca lo llama así. El único que lo llama así, de hecho, es el apóstol Juan. Es el único, el que escribe Apocalipsis. Es el único que menciona 5 veces en toda la Biblia la palabra anticristo, y de hecho lo usa únicamente en 2 de sus 3 epístolas. Porque ustedes recuerden que el apóstol Juan escribió el Evangelio según San Juan, y también él escribió del Apocalipsis y escribió 3 cartas a las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que usa? No usa esta palabra, pero siempre, tanto en el Evangelio como en Apocalipsis y como en las 3 cartas, siempre se va a referir a este personaje. ¿Qué más sabemos? Bueno, que es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta por 2 palabras, anti y Cristo. Obviamente, sabemos que Cristo se refiere al ungido, al Mesías. No vamos a analizar esta palabra, pero vamos a analizar la palabra anti, que es la que nos compete el día de hoy. Bueno, aquí hay que entender que la palabra anti viene con 2 significados muy aceptados. El primero es en lugar de, y el segundo es en contra de. Y las 2 funcionan muy bien. Las 2 son aceptadas. Este es el significado y vamos a ver cómo estos 2 significados se adaptan muy bien a este personaje. En lugar de y en contra de. Decíamos que, como nos dijo Juan, dice, a muchos no me reciben a mí y reciben a otros. O sea, en lugar de a Cristo, reciben a otros. Pero también estamos viendo cómo este personaje se opone a todo lo que es de Dios y lo que tenga que ver con Dios, entonces está en contra de Dios. Ya ven cómo se aplica. Vamos a leer, como son poquitas, las 5 citas, más bien son 4, en las que se menciona 5 veces la palabra anticristo. Miren, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos y por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí lo menciona 2 veces. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y la última. No, la penúltima. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, pero quiero leer desde el 2.
En esto conocerán el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y la última, segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Bueno, resumamos rápidamente qué es lo que nos está diciendo estas 5 menciones en las 2 cartas de Juan. Bueno, ¿qué sabemos aquí acerca del anticristo? Que vendrá en el último tiempo. Por eso dice que sabemos que estamos en el último tiempo. Pero también sabemos que no es el único, porque hay muchos anticristos. Es mentiroso porque niega a Jesús y todo lo que tiene que ver con él. Dice que niega al Padre y al Hijo. Y hay muchos engañadores, muchos anticristos, nuevamente. Es un espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne. O sea que dicen, al decir esto es decir que Jesús no pudo haberse, o más bien Dios no pudo haber tomado forma de hombre. Esto es lo que están diciendo. Niegan todo lo que tenga que ver con el sacrificio de Cristo, con haberse hecho hombre y con ser 100% Dios. Y bueno, también nos dice la última parte que ya está por venir y de hecho ya está en el mundo. Este es el anticristo, el que está en lugar de y el que se opone. Vean cómo tanto Juan como lo que estamos viendo ahorita en Apocalipsis coincide con el mismo tema. Muchos vienen y quieren tomar el lugar de Cristo y se oponen a todo lo que tenga que ver con el Padre y con el Hijo. Este es el espíritu del anticristo. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, yo he venido en mi nombre, o en nombre de mi Padre, perdón, y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a éste lo aceptarían. Y aquí es como lo está diciendo, tal cual. Y toda la tierra corre fascinada tras la bestia. Este es el que viene en su propio nombre. Este es, y a este aceptaron. Vamos a avanzar al versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Vamos a quedarnos ahí. Y aquí es donde nos damos cuenta de la verdadera intención de Satanás. ¿Cuál es? Que lo adoren. Esta es recibir toda la gloria que ha codiciado desde el principio de los tiempos. Desde antes de la fundación del mundo, él quería recibir la gloria cuando estaba allá arriba. Y entonces aquí nos dice el versículo 4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Aquí está. La verdadera intención es esa. Que le adoren. Y vamos a recordar lo que le dijo a Jesús, que ya lo vimos. Lucas 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Esto fue lo que hizo con Jesús. Pero podemos deducir que esto es lo mismo que hace con la bestia. Le enseña todos los reinos del mundo en un solo instante y le dice, todo esto te voy a dar. Te daré la gloria de todos estos reinos y la autoridad sobre ellos, le dijo a esta bestia. Pero esto, bueno, obviamente en la cita estamos hablando de la tentación que le dice a Jesús, pero deducimos que esto es lo que le dice a la bestia porque la bestia sí cae en la trampa. Bueno, le dice, porque míos son para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Y entonces este es el verdadero propósito, que le adoren a él, y esto es lo que él quiere. Entonces dice que adoraron al dragón, pero también adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos a leerlo en otra versión, en la traducción lenguaje actual. Todos adoraron al dragón porque le había dado su autoridad al monstruo. Aquí le dice monstruo. Ahora quiero hacer una pausa antes de continuar. Cuando dice bestia y dice monstruo no quiere decir que está feo. Es más, para la gente va a ser hermoso. ¿Se acuerdan de cómo Nabucodonosor tuvo un sueño y él veía una estatua? Y esta estatua pues era pues de materiales buenos al principio y al final ya no. Pero el oro, la plata, el bronce pues eran atractivos. Así es como los ojos de un hombre que no teme a Dios ve las cosas de este mundo.
Pero cuando Daniel tiene la misma visión, él ve monstruos. Por eso Juan dice, adoraron al monstruo en esta versión. Sí, porque sí es un monstruo, aunque la gente no lo vea como monstruo. Ellos no lo van a ver monstruoso, ellos lo van a ver hermoso. Y también adoraron al monstruo y decían, no hay nadie tan fuerte como este monstruo. Nadie puede luchar contra él. Esto es lo que decían. Ellos están declarando que ni Dios mismo puede hacerle frente. Están diciendo esas cosas tan terribles. ¿Ya ven por qué los insultos contra Dios vienen? Por esa falsedad. Se la creyeron. Creyeron que sí resucitó. Porque están ciegos. Vamos a avanzar al 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y bueno, ya esto también ya lo hemos hablado cuando hablamos de los títulos blasfemos que tenía. Creo que ha sido importante ver que las blasfemias son insultos contra Dios. Pero quiero que aquí meditemos algo, pero de aplicación personal. Esta bestia dice que Satanás, ¿quién le dio el dragón? Le dio una boca, porque le dio poder, le dio autoridad, pero le dio una boca que hablaba grandes cosas. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Quién pone la palabra en nuestra boca? ¿Y qué palabras pone? Si es Dios, pondrá palabras santas, palabras que edifiquen, palabras que ayuden en tu boca. Pero si no es Dios, la única forma en la que podemos saber de parte de quién estoy hablando es analizando lo que decimos. ¿Será este versículo suficiente para que ya dejes de hablar de la manera en la que hablas? ¿Será suficiente para que los que critican dejen de criticar, los que dan chismes dejen de chismear, los que dicen groserías dejen de decir groserías? Porque fíjense que a la bestia se le dio boca, que hablaba grandes cosas y grandes blasfemias. Estas grandes cosas son insultos para Dios. Aquí es lo que debemos de meditar. ¿Mi boca insulta al Señor? ¿O mi boca alaba al Señor? Quise hacer una reflexión y una pausa en eso porque hay muchos anticristos, como dice las cartas de Juan. Ya hay muchos que tienen este espíritu que no es de Dios, sino de Satanás, y que hablan insultando al Dios eterno. Y bueno, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, esto lo entendemos, no quiero detenerme un poco más, solamente estamos hablando de los 3 años y medio. Aquí se refiere a los últimos 3 años y medio de la última semana de la que profetizó Daniel y de esta semana de la gran tribulación, de los 7 años de la gran tribulación, 42 meses. Yo no me detengo más porque ya lo hemos visto. Versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios otra vez. Ya sabemos que blasfemar es insultar. Entonces, en resumen, este personaje va a hablar en contra de Dios, diciendo mentiras de sí mismo, o sea, porque él va a decir, yo tengo poder de esto, yo he hecho estas cosas, yo merezco la gloria, y va a difamar al Señor. Cuando dice blasfema, insulta, es que va a empezar como que a propagar mensajes para, pues que la gente, si no cree en Dios, cada vez crea menos. Esto es lo que va a hacer la bestia. Para eso se le dio boca, y esto es lo que Satanás quiere. Por eso les repetía, ¿estás haciendo lo que Satanás quiere con tu boca? ¿O estás haciendo lo que Dios quiere con tu boca? Porque Satanás quiere que todo el mundo hable en contra de Dios. O que con tu testimonio hagas quedar mal a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere desprestigiar a Dios, para que la gente cada vez menos recurra a Dios. Hay mucha gente que dice, para ser cristiano como tú, mejor no. Y por tu culpa, Dios fue blasfemado. Tengamos mucho cuidado, no seamos piedra de tropiezo, y si lo hemos sido, pues vayamos arrepentidas al Señor. Continuemos. También dice que para blasfemar de su nombre. Y vean, les voy a poner algunos ejemplos del nombre de Dios. Son muchos los nombres de Dios, no puedo darles todos ni explicarles uno por uno, solamente quiero mencionarlos rápidamente. Y de esto va a hablar en contra. Miren, algunos nombres que Dios recibe y que muchos sus siervos o la gente que le conoce le da estos nombres. Por ejemplo, el Dios que ve.
Ahí les dejo las citas escritas. Jehová Dios eterno, Elohim, que es el creador, Jehová Jireh, que es el proveedor, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Jehová de los ejércitos, Jehová justicia nuestra. Bueno, hay muchos más, pero ya no puedo mencionarlos todos porque me llevaría mucho tiempo. Pero ustedes conocen, seguramente ustedes conocen más nombres. Y la bestia va a hablar en contra de eso. Por ejemplo, él va a decir que él es el creador. Va a decir que Dios siempre te queda mal y no te provee. Va a decir que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no existe. Entonces, él va a hablar en contra del nombre de Dios. También dice que se le dio esta boca para blasfemar de su tabernáculo. Y aquí debemos de recordar una cita para entender cómo que de su tabernáculo. Vamos a regresarnos a Apocalipsis 7, versículo 13, hasta el versículo 17. Solo lo voy a leer, no lo voy a explicar porque ya lo hemos visto. Dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y él está sentado sobre el trono y y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el tabernáculo contra el cual blasfema la bestia son los creyentes en Cristo. Él va a blasfemar, por eso él habla mal de los hijos de Dios. Por eso hay campañas contra la iglesia, contra el pueblo de Israel también, que ahorita no son su tabernáculo porque no mora en ellos la palabra de Dios. Ustedes, si pueden investigar un poco de cómo son ahorita los judíos ortodoxos, están bien alejados. De hecho, hay unos judíos ortodoxos que llevan doble vida. Estaba escuchando un documental que uno de ellos dijo: ya no necesito creer en Dios para ser judío. Puedo ser judío sin creer en Dios. Y dije, y ándale. Pues no ha entendido, ¿verdad? No ha entendido. Pero bueno, esto fue un paréntesis. Pero ¿quién es el tabernáculo de Dios? Su iglesia en este momento. Y aquí dice que incluso los que salgan redimidos de la gran tribulación. Los que no cedan a la tentación. Y bueno, también dice que para blasfemar de los que moran en el cielo. Y puede referirse a los que ya están en Cristo allá arriba, pero sobre todo también puede referirse a los ángeles. No estaría raro que también los ángeles santos de Dios también fueran insultados y también fueran difamados para que fueran también desprestigiados. Por ejemplo, recuerda que cuando en el capítulo 12 vimos que hubo una gran batalla y Miguel y sus ángeles le ganaron. Entonces puede ser que esté hablando en contra de estos, porque le ganaron. También quienes moran en el cielo, pues todos los que creen en Cristo. El capítulo 12, versículo 12 nos dijo: por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Así nos dice. Porque el diablo ha descendido. Aparentemente aquí como que hubiese ocurrido ya el arrebatamiento. Les digo que no lo podemos saber con ciencia cierta, pero sabemos que van a estar morando en el cielo, o moraremos en algún tiempo en el cielo, no sabemos cuándo, pero Dios sí lo sabe, y Satanás va a hablar contra todos aquellos. Por ejemplo, yo quiero imaginar algo que puede ser válido, pero quiero repetir que solo es un punto de vista mío. Suponiendo que el arrebatamiento suceda antes de la gran tribulación, muchos han comentado que pudiese que en ese tiempo estén diciendo que los que fueron arrebatados fueron abducidos por los extraterrestres porque eran los peores seres humanos, eran los que contaminaban, eran los que corrompían la tierra, entonces ellos fueron llevados por los extraterrestres, se los llevaron. Esto es una blasfemia,
y es un insulto para la iglesia, para el tabernáculo de Dios, para los que moran en el cielo, para Dios mismo. Entonces, puede ser, o sea, por eso les repito, esto no estoy diciendo que así sea, solo que se dice y que pudiera ser. No estoy diciendo que sí. Bueno, vamos a resumir lo que vimos hoy. Bueno, ya sabemos todas las características del carácter de la bestia y hoy vamos a agregar más. Es un impostor y un falsificador, según nos dice Apocalipsis 13:4, y hará señales y milagros, nos dice también Apocalipsis 12:4, pero recuerden que estos serán falsos. Y por último, será un difamador de Dios y de las cosas de Dios. Seguimos hablando del carácter de esta terrible bestia. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestro estudio. Después continuamos con los siguientes versículos y vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy. Nuevamente, Señor, te damos muchas gracias. Estamos maravilladas, pero de tu palabra, de tu misericordia, de tu sacrificio. No queremos, Señor, como lo menciona aquí en esta profecía, dejarnos llevar por las apariencias y maravillarnos de cosas falsas que no tienen nada que ver con la realidad. Señor, guarda el corazón de cada mujer que esté escuchando este audio. No sabemos si tendremos que atravesar ese tiempo, no sabremos si seremos testigos visuales, presenciales de esto que estamos leyendo, pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú guardas de tu pueblo, tú guardas de tus hijos. Nosotros queremos ser esos que moran en el cielo, esos que están arriba alabándote, reconociendo que el Cordero es el único digno de ser alabado, de recibir toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad. Solamente tú, Señor, porque tú sí entregaste tu vida en la cruz. Tú sí diste tu vida en rescate por nosotros. Tú sí nos curaste, sí nos sanaste. Y el castigo de nuestra paz tú lo llevaste. Cuántas gracias te doy, Señor. Gracias, y ayúdame a siempre identificarte solamente a ti, a seguir tu voz como tú lo dices. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Y al extraño no siguen. Yo no quiero seguir ninguna enseñanza falsa. Yo quiero seguir solamente tu voz, seguir tus pisadas, seguir al auténtico Dios verdadero, al Dios eterno, al que es, al que era y al que será por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor Jesucristo, y pongo el corazón de mis hermanas también en ti, Padre, para que sea guardado de todo peligro y de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que aún se vendrán, Padre. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga.